buenos días, amigos televidentes. Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, tenemos el otro enfoque. El otro enfoque que ha recibido el respaldo de Guarionex Luperón, que hoy no va a estar con nosotros porque anda en diligencias propias. Nosotros, todos los días, a las 10 de la mañana, estamos directo con usted. Este espacio se retransmite a las 9 de la noche a través de Cananga Televisión. Usted solamente tiene que registrar en cualquier dispositivo electrónico cananga.tv y va a recibir a las 10 de la mañana nuestra propuesta o a las 9 de la noche en término diferido. Pero si usted no puede recibirnos a las 10 de la mañana o a las 9 de la noche, usted va a registrarse en el otro enfoque con Darío Cuba en YouTube, en Cananga Televisión, le va a dar a la campanita para siempre recibir nuestra propuesta y usted va a tener la propuesta nuestra todos los días que nosotros hagamos una propuesta. Usted la va a recibir y la va a tener en su dispositivo. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar dos temas muy importantes. Hay uno que da pena y es el problema que se presentó en un juzgado o en un tribunal, donde unos reos pues, hicieron y deshacieron, y el otro tiene que ver con los precios del petróleo y la reserva estratégica de Estados Unidos. Esto lo vamos a hacer porque Darío Cuba, en el programa anterior, nos pidió que analizáramos ese tema y lo vamos a hacer, lo vamos a analizar y vamos a ver el porqué. Vamos a un corte y cuando regresemos venimos con el problema judicial, o sea, qué está pasando en la República Dominicana para que se pierda el respeto a los tribunales. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde hace un tiempo hay una gran preocupación en el país por el problema del crecimiento de la delincuencia. Nosotros entendemos que para hacerle frente a la delincuencia hay que comenzar a resolver los pequeños actos delincuenciales que se cometen. Si no comenzamos por esos pequeños actos delincuenciales y esas pequeñas violaciones que se vienen cometiendo, va a ser imposible de poder enfrentar esa grandes delincuencia. Pero además, para poder enfrentar la delincuencia,
tenemos que integrar a la gente de los barrios en defensa de la delincuencia, en la lucha contra la delincuencia, en defensa de los barrios, cada uno, que hayan denuncias. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque los niveles delincuenciales han llegado al grado tal que han permeado, o sea, han penetrado las instituciones que tienen que ver con el combate a la delincuencia. Valga la redundancia. La justicia está muy penetrada. Aquí, para nadie es un secreto que hay funcionarios del tren judicial que han estado conviviendo con la delincuencia, no desde ahora. Ojalá que con Miriam esto conlleve un adesentamiento, que es una mujer muy seria y que está decidida a enfrentar esa cosa. Pero una golondrina no hace verano, ni dos golondrinas tampoco. Entonces, ¿cómo comienza todo este tema? Comienza por el macuteo de los policías, primero en el término de tránsito, que cogían un pesito aquí, un pesito allí, y comienzan también a coger dinero, hasta que se vinculan altamente con el narcotráfico. Ahí está el tumbe de Barahona, ahí está el tumbe de Barahona, donde un grupo de policías fueron y expropiaron una droga que habían ahí, que estaba, que la habían dejado, que se había quedado, e inclusive expropiaron hasta armas de guerra y la vendieron. Entonces, eso te indica el grado de podredumbre que hay en la policía y por lo tanto se necesita de información y un teléfono, una unidad donde fuera de la policía, de un organismo creado que no esté permeado por el narcotráfico, ni como la Dirección de Control de Drogas, ni como el DNI, ni nada, un organismo que se cree, que reciba informaciones y vaya a investigar esos casos que se dan. Pero vámonos a casos mucho más sencillos. Aquí se comenzó a permitir las violaciones a las leyes de tránsito. Se permitió que los mal llamados sindicalistas, y digo mal llamados sindicalistas porque son empresarios del transporte, comiencen a hacer lo que les da la gana. Con un tipo, con un tubo o un bate en una esquina, el que logra entrar a eso, ahí, a esa ruta, pues ellos lo desbaratan a batazo y ya eso ha generado muerte y ha generado problemas. El turismo en Puerto Plata, de ser una de las provincias pioneras en el turismo, porque después que la República Dominicana pasó de ser de una economía de postre, dependiendo de azúcar, café, cacao, tabaco, pasó a ser una economía de servicio en los 80, cuando nos asignaron esa posición. El turismo comenzó a jugar un rol importante, muy importante. El turismo y la remesa. ¿Y la remesa por qué? Porque debido a la precarización salarial, muchas de las personas tuvieron que emigrar, comenzaron a emigrar. ¿Por qué? Ese fue un designio del modelo neoliberal que comienza, como hablábamos en estos días, en Chile y en todo el Cono Sur, pero que después a través del consenso de Washington se instaura en todas estas naciones y a través del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, se nos impone. Y aquí se cambia las reglas impositivas, que era el impuesto sobre la renta, impuesto a los beneficios, por impuesto al consumo a través de lo que en muchas naciones se conoce como el IVA, pero que aquí se va a conocer como ITEVI. Entonces, eso comienza a desgravar los beneficios de las grandes
empresas, de los grandes capitales para atraer supuestamente esas inversiones que vienen buscando mano de obra barata a través de la zona franca y también en la inversión turística y desgravado de impuestos y aranceles de todos los tipos. Entonces, así cualquiera compite. O sea, qué bien es competir así. Entonces, eso hace que una gran cantidad de personas emigren. Pero vamos a seguir con el análisis. En Puerto Plata, el turismo cayó. Era el turismo de crucero, se cierra. Y eso creó problemas, porque en los finales de los 80, principios de los 90, los llamados sindicalistas no querían que los tours operadores entraran ahí. Y ojo, porque esto puede crear problemas conjuntamente con el sargazo en el este del país. Ojalá que se haya llegado a un acuerdo y que esto no siga expandiéndose. Porque aquí cualquiera crea sus reglas. Usted solamente tiene que tener a mano 2 o 3 tigres, como decimos aquí en la República Dominicana, combate o lo que sea, para hacer e imponer, usted hacer lo que le da la gana e imponer lo que usted quiera imponer. Y no es así. Entonces, quiero que me pongan un video para que ustedes vean a qué niveles hemos llegado en nuestra nación. Y eso no se puede permitir. Si eso no se corrige, aquí va a haber problemas. Vamos a ver si nos pueden poner ese video que envié, no sé de quién es la autoría, pero porque eso ha estado circulando en las redes, y quiero ver ese video para analizarlo con ustedes. Miren cómo esos reos que son acusados de haber atracado a una persona, ellos irrumpen, primero rompiendo la banca, y cuando la policía lo trata de llevar al orden, ellos le entran a golpe a los policías. O sea, cómo nosotros hemos perdido el respeto a las leyes. Y ellos lo hacen, ¿sabe por qué? Porque ellos entienden que no le va a pasar nada, que ellos van a salir. Usted hace eso en otra nación y usted o estuviera muerto en este momento, o usted estuviera mal preso. Y cuando digo mal preso, usted estuviera condenado a 15 o 20 años de prisión por haber hecho eso en un tribunal. Pero ellos lo hacen pensando que mañana ellos pueden dar dinero por ahí y pueden salir. Y esto ha llevado a esta situación ha venido a producirse por esas pequeñas inconductas que comienzan a darse en la sociedad. Una vez Al Capone entró a un lugar de venta de dulce y cosas, y ve a un niño que se está robando un dulce, y él cogió el frasco completo de dulce y se lo pasó para que se lo llevara. Ese niño se llevó el frasco lleno de dulce y después fue uno de los principales criminales de Al Capone, de los principales ladrones. Usted comienza robándose un centavo, como decían antes cuando yo era muchacho, que ya no es nada, ahora es un peso, y después termina llevándose millones. Usted comienza haciendo actos en el Estado de dolo, robándole al Estado dolo, y termina traficando, permitiendo grandes cantidades de tráfico de cocaína, heroína y de lo que sea, porque ya usted se acostumbró a recibir grandes cantidades de recursos, y cuando no lo puede por un lado, pues lo va a recibir por otro. Entonces hay que enfrentar esa situación si queremos enfrentar los grandes crímenes.
porque no es verdad que dejando los crímenes pequeños, usted va, o las violaciones pequeñas que no son nada para uno, usted va a combatir esa situación que se está presentando ahí y otras situaciones mucho más graves. Yo ayer fui con mi esposa por los lados de la Duarte. Señores, eso da pena. La Duarte está tomada de cabo a rabo. Los famosos buhoneros tienen más de la mitad de la calle de la Duarte tomada y no hay ni alcaldía, ni justicia, ni policía, ni nadie que pueda enfrentar esa situación. Los carros se paran en la Duarte a mitad y se parquean de ambos lados y no hay forma de cómo usted pueda avanzar. Los vehículos se te meten en vía contraria. Los policías de tránsito, el Intran, no hace nada. O sea, eso es una figura decorativa ahí. Entonces, eso son esas cositas. Cuando yo venía para acá, yo siempre me quedo ahí en Unicentro Plaza y vengo caminando de Unicentro aquí. Algunas veces dejo el vehículo, otras veces vengo con mi esposa, otras veces vengo con mi hijo, ahí a Unicentro y vengo caminando por facilidad y además me gusta caminar. Yo camino, troto todos los días por la mañana y vengo. Cuando vengo, viene un motorista por encima de la acera, Y le digo, le abro los brazos y me dice, no, es que está muy congestionado abajo. O sea, como que ahí no hay nada. Pero le pasa por el lado al policía que está ahí. Y no hay nada, no pasa nada, nada. Pero después veo uno que viene en vía contraria y voy a cruzar. Nada tampoco. Eso es como normal y tú le haces señas, pero tú vienes, sí, pues que está muy entaponado allá. Y cuando voy cruzando, hay una policía de tránsito que está dando paso y voy a cruzar. Y cuando vengo por la mitad, ella se vira y le da lo que yo estoy cruzando. Como que no hay nada, no hay una educación previa ni siquiera de lo que tienen que conducir el tránsito para saber que cuando un peatón va cruzando, ellos tienen que darle el paso hasta que termina de cruzar al otro lado para permitir que los vehículos crucen. Pero eso no hay. He visto ambulancia, y yo que conozco de esto porque perdí un hijo y sé lo que de cáncer y sé lo que es ir con una urgencia en una ambulancia. No, ellos tocan y el policía dándole paso a otro lado, quizá a alguien que tiene poder, que viene, militar, civil o lo que sea, pero es una conducta histórica, no es de hoy, es una conducta histórica que se viene presentando. Entonces, esa pequeñas cosa es la que tenemos que resolver para no llegar ahí a lo del video donde estamos. Si no resolvemos eso, somos una nación que vive del turismo hoy mismo y eso da un mal ejemplo, eso es un mal mensaje que estamos enviando conjuntamente con lo que está pasando con los sindicalistas del Este. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar del petróleo. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña.
Para saber lo que está pasando con el petróleo hoy, hay que ver lo que ha pasado con el petróleo históricamente. Desde que se extrajo el primer barril de petróleo en el año 1859, en términos comercial, para sustituir, en ese momento sustituye la grasa de ballena para el alumbrado público y el aceite para limpiar los fusiles. Los Estados Unidos habían salido o estaban en medio de la guerra que ellos estaban viviendo, y este aceite se utilizaba para limpiar los fusiles. Entonces, a partir de que se utiliza en el medio de transporte y para el alumbrado, o sea, la creación del motor de combustión interna, esto hace que el petróleo se consuma masivamente. Del año de 1859 a 1959 se utilizaron 227.000 millones de barriles de petróleo. Desde el año 1959 al 69 se consumió esa misma cantidad. O sea, un uso masivo. Y a partir de ahí ya esa cantidad se consume en 2 o 3 años. O sea, por el uso masivo que viene teniendo el petróleo. Ya no solamente en el área del transporte, ni en el área de alumbrado público. El petróleo va desde los alimentos, con la producción de abonos químicos para la producción alimenticia, hasta la producción de medicamentos y base para producir alimentos como la gelatina y otras cosas, y los dulces gelatinosos, y antibióticos para atacar enfermedades. Entonces, también lo tenemos aquí, en esto, el celular está hecho con base de petróleo, estos lentes también, los equipos que están aquí, y todo está hecho de base de petróleo. Ahora, no nos vamos a detener mucho en este análisis y vamos a ir qué pasó. Inicialmente la Exxon Standard Oil de los Rockefeller era un monopolio que controlaba el petróleo. Lo obligaron a final de la Segunda Guerra Mundial a tener que dividirse en 3 empresas más. Ellos se dividieron en 3 empresas, pero formaron un cartel de productores de petróleo que se conoció como las 7 hermanas. Ahí estaba la Exxon Standard Oil, que se había dividido en 3, estaba la Texaco, estaba la iraní, o sea, eran 7 empresas que controlaban la producción y distribución de petróleo, y siempre era hacia la baja. Ellos a los países productores le compraban el petróleo muy barato, y por eso el petróleo rondaba los $2 y pico el barril. Ahora, en el año 1960, en septiembre, no recuerdo ahora el día exacto, Venezuela y Arabia Saudita plantean la creación de la OPEC, que no es más que la Organización de Países Productores de Petróleo, para ellos enfrentar a las 7 hermanas. Entonces, eso se crea, ahí está Kuwait, Irán, Irak, Libia, o sea, no recuerdo, eran 12 productores de petróleo en ese momento. Ecuador, no entra ni Rusia ni entra México, en ese momento no entran. Entonces se forma, pero eso no tiene un resultado. ¿Cuándo la OPEC va a jugar un rol importante en fijar los precios del petróleo? Cuando se da la guerra del Yom Kippur en el año 1973, donde los países productores de petróleo, impulsados por Arabia Saudita y impulsados por los países árabes, le ponen sanciones
aquellas naciones que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Eso hace que los precios del petróleo casi se cuadriplicaran. Pasaron de $2, alrededor de $2.50, alrededor de $25 el barril, $11 el barril. Y esto hace que los costes empresariales, y ya hemos hablado de esto, se disparen, comiencen por el lado de la oferta a tener graves problemas. Pero habría un grave problema energético. La República Dominicana en ese momento, el 90% de nuestra producción energética, y ustedes se van a acordar de aquel discurso de Balaguer contra Wessing, cuando le dijo: usted es un conspirador impenitente, por usted tenemos graves problemas, porque usted le dio el golpe de Estado a Juan Bosch en el año 1963 y se impidió que se construyeran las presas de Valdesia y de Tavera. Y hoy nosotros no somos eficientes energéticamente por no haber construido eso. ¿Y por qué fue eso? Porque los precios del petróleo comenzaron a dispararse. Y aquí podemos ver cómo desde el año 1973 venían los apagones y comienzan a surgir las llamadas chichigua de Julio Sauri. Ahí comienza a darse el problema de la chichigua de Julio Sauri. Después, en el año 1979, se da otro evento. ¿Y cuál es ese evento? Irán, que es uno de los grandes productores de petróleo del mundo, los ayatolás y el pueblo iraní se rebelan contra el Shah de Irán y comienza una revuelta. Esto hace que los precios se disparen y posteriormente viene la guerra entre Irak e Irán y esto hace que los precios lleguen a $25 el barril. Y esto ahonda aún más el problema de los países dependientes de combustibles importados como la República Dominicana o de energía importada como la República Dominicana, y comienza a crear una situación difícil porque la OPEP comienza a incidir en los precios ahí, desde ahí, reduciendo la producción, poniendo sanciones o creando una situación, y esto comienza a través del cártel de la producción de petróleo, comienza a sentirse. Aquí ya en los 70 entra Rusia, allá a finales, y entra México, que ya no son miembros de la OPEP, sino entran como observadores. Por eso ustedes ven OPEC Plus o OPEC Más, porque ahí entran ellos. Entonces ahí comienza todo un proceso de regulación en la producción del petróleo, porque son grandes naciones que monopolizan la producción. Ahora, ¿qué pasa? Viene la crisis especulativa del 2007, de los fondos subprime, y aquí hay que analizar esto detalladamente. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer empresas como la Enron que comienzan a utilizar el petróleo como forma especulativa de ellos obtener grandes beneficios. Enron, que negociaba con el energético, crean otra empresa paralela que la dirige la esposa de el presidente de Enron. ¿Y qué hacía Enron en ese momento para manipular los precios? A través de una de las consultoras de bolsa de valores de las empresas
Arthur Anderson se llama, que tenía que ver, ustedes lo buscan en Google, que tenía que ver las auditorías de que las empresas cumplieran con esos estándares que manejaba la bolsa de valores, pues comenzó a falsificar los datos de Enron. ¿Y cómo se hacía? Enron compraba, vendía, o sea, compraba gas por un lado, pero vendía a esa empresa que manejaba la esposa del presidente de Enron millones de toneladas métricas de gas. Ella retiraba, supuestamente hacía la orden de compra, y eso aparecía en los libros como que Enron estaba vendiendo millones de toneladas de metros cúbicos de gas natural. Y esto hacía que los precios de Enron se dispararan en la bolsa. Ahora, ¿dónde estaba el truco? Que esa señora a los 2 o 3 días venía y retiraba la compra del gas natural que había hecho, y en los libros eso no se registraba como un retiro de esa compra, sino que quedaba como una compra, y eso comienza a disparar los precios. Por el otro lado, se da otra situación. McDuffie y un grupo de personas muy vinculadas a la bolsa de valores y con datos privilegiados comienzan a través de la ley de los subprimes, que en términos de crear una ley para beneficiar a los que menos tienen, era una ley muy interesante. Pues ellos comienzan a utilizar eso para crear una plataforma especulativa en el petróleo. ¿Y cómo comienzan ellos a manejar esta situación? Bueno, ellos iban donde Darío Cuba, donde Guarionés Luperón, y le decían, miren, la casa que ustedes tienen, eso vale $100,000 ahora, pero dentro de 20 años, esa casa va a valer $200,000. Yo te voy a prestar esos $200,000, vamos a coger, tú lo vas a través del financiamiento de los fondos subprime, tú vas a pagar un 2% de interés anual y yo te voy a dar un 2% mensual. ¿Y qué se hacía con ese dinero? Ese dinero se cogía y se iba a la bolsa, hacían un gran fondo, Tito, Guaro, el otro, y se hacía un gran fondo especulativo de millones de dólares y se iba a comprar a futuros petróleo. Esto hacía que los precios del petróleo se dispararan hacia arriba y comenzara a dispararse los precios del petróleo y ellos a tener grandes beneficios porque habían comprado vamos a suponer, a $40 y estaban vendiendo a 50, 60. Los precios del petróleo llegaron hasta $150 el barril. Ahora, ¿qué pasa? Se descubre la trama de Enron, sale a relucir, comienzan la gente a darse cuenta que los precios del petróleo, que la demanda de petróleo era muy superior a todo el petróleo que estaba enterrado en la tierra, y va a pasar lo que pasó con la burbuja de los tulipanes, cuando las personas se llevó de Turquía un tulipán, eso en 1700, no me acuerdo, 1600, 1700 y algo, a Holanda, y comenzaron a crear, a vender tulipanes y a vender bulbos de tulipanes a futuro, y se vendieron tantos bulbos de tulipanes y eso disparó los precios de los tulipanes a precios insospechables. Pero cuando se dieron cuenta que en Holanda no había tierra para cultivar tantos tulipanes, los precios de los tulipanes cayeron. Asimismo comienza el petróleo, comienza para abajo. Además entran una serie de empresas altamente contaminantes a la producción de petróleo, como son el Equito y también la arena bituminosa de Alberta en Canadá,
y comienzan a producir, y el petróleo de agua profunda. Pero, ¿por qué entran estos a producir? Bueno, porque son costes caros. La producción de esquito anda alrededor de los $60 para tú poderlo extraer. Cuando está por encima de $60, tú comienzas a obtener beneficios. La arena bituminosa es también cara, la extracción, porque son arenas que tú tienes que limpiarla y crea grandes niveles de contaminantes por los químicos y todas las cosas que tú tienes que utilizar para poderla convertir en petróleo, y también los de agua profunda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando comienzan a caer los precios, estas empresas que se van a los esquitos, que se van a la arena bituminosa, pueden mantenerse a flote. ¿Por qué pueden mantenerse a flote? Por una razón muy sencilla. Ellas vienen a estar vinculadas al sector financiero. Ese sector financiero comienza a recibir financiamiento a tasa cero y en muchos casos a fondo perdido. La llamada flexibilización cuantitativa de parte del gobierno de Estados Unidos, que se había utilizado anteriormente en Japón, y que los bancos comienzan a utilizar ese dinero no para salvar a las personas que habían tomado estos créditos de los fondos subprime, sino para salvar a los grandes bancos difíciles de quebrar, para que no le pasara lo que había pasado con Lehman Brothers. Entonces, este dinero se utilizan a empresas muy vinculadas al sistema financiero que habían entrado a explotar el petróleo de los esquitos y a explotar la arena bituminosa de Alberta en Canadá. Entonces, por eso se mantienen. En muchos casos, empresas fantasma que salen por ahí, por el mundo, a buscar posibilidades de extracción, y por eso debemos tener mucho cuidado aquí con la famosa exploración que se está haciendo, que viene desde San Pedro de Macorís hasta Jaina, de extraer, porque ya en África han entrado esas empresas, han explotado, han comenzado a explotar, y después han dejado los pozos a medio talle, y eso ha acabado con el turismo y la fauna marina. Entonces, la República Dominicana tiene que verse en el espejo del otro. Entonces, en esa situación, estábamos ahí para la crisis que se da en el 2007, 2008, y que hace que los precios del petróleo se disparen. A partir de ese momento comienzan a caer los precios. Por un lado, porque se dan cuenta de la situación que se viene dando en la economía, de que no existen esas reservas estratégicas de petróleo en grandes cantidades, y comienza a caer los precios del petróleo. Nos vamos a ir a un corte, y cuando regresemos vamos a analizar el impacto que hay en la caída de los precios del petróleo hasta ahora, cuando comienza un resurgir de los nuevos precios del petróleo, y qué impacto tuvo en la República Dominicana los precios del petróleo cuando estuvieron alrededor de $150, y qué impacto puede tener ahora. Esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande, que envuelve mayor presupuesto,
el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad del patronato, de todas las familias de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando. Con la producción de Esquito, los norteamericanos, que eran importadores netos de petróleo, después de haber sido exportadores, pasan a mantener un gran nicho de mercado. Y cuando se da la situación que comienza a caer por el problema de la crisis de los subprimes que se da, y también por lo de que se da con Enron y otras empresas que tienen que ver en la situación de especulación que se da en bolsa, Arabia Saudita comienza a romper el acuerdo que tenía con la OPEC para incrementar la producción de petróleo. ¿Y por qué Arabia Saudita comienza a incrementar la producción de petróleo? Bueno, sencillamente para hacer quebrar a las empresas de Esquito, para hacerla quebrar, porque ella entendía que esas empresas le habían tomado parte del mercado. Pero cuando Arabia Saudita incrementa, en la reunión que se da OPEC+, Rusia decide también aumentar su producción para no perder el mercado. Y los precios se disparan hacia abajo, comienzan a bajar los precios. Llegan a ciertos niveles de acuerdo y ya en el 2017, 2018, comienzan a tratar de reordenar el mercado y los precios comienzan a subir y llegan a 30, 40 dólares el barril, de 20 y pico. Comienzan ellos a incrementar los precios por un control que mantiene el cartel de productores de petróleo. En eso llega la crisis del coronavirus, que no es una crisis que como hemos analizado, es una crisis sanitaria que se da por la forma en que hemos explotado los recursos del planeta, porque tenemos recursos que no son tan grandes, que son recursos escasos, y los explotamos en una forma inmisericordia. O sea, nosotros hemos desarrollado a partir de la revolución industrial hasta hoy básicamente una economía lineal de consumir y votar, de dirigirse hacia el consumo, pero el planeta tiene recursos limitados. Esos recursos no son indefinidos. Por lo tanto, nosotros debemos manejar, y es ahí donde surge en los 80, ya a finales de los 80, surge lo que se va a conocer como economía circular, y ustedes van a utilizar la R, la 3R, reduce, reusa y recicla, para tratar de reducir los impactos negativos que le estamos dando al planeta. Y es ahí donde quiero llamar la atención de la República Dominicana. ¿Y por qué quiero llamar la atención de la República Dominicana? Como decíamos anteriormente, nosotros
somos un país importador neto de energía. Y cuando digo importador neto de energía, no solamente me refiero a la electricidad, también me refiero al transporte. Nosotros tenemos que ver cómo nosotros damos un uso a los desechos sólidos, que le podamos sacar beneficios a esos desechos sólidos, basado en ese aspecto de la economía circular. Cuando se da la crisis del año 2007 en términos energéticos, nosotros utilizamos el 65% de las exportaciones de bienes, no de servicios, de las exportaciones de bienes para la adquisición de petróleo. Y vuelvo y repito, porque lo he dicho varias veces, pero hay personas que no han estado y quiero que lo entiendan. En ese momento, nosotros pudimos vaguear sin problema, sin mucho problema, porque el nivel de endeudamiento era bajo con relación al nivel de endeudamiento que tenemos hoy. Número uno. Número dos, porque Venezuela no entró, habíamos sido parte del pacto energético del acuerdo de San José, y Venezuela quiso introducir a Cuba en ese acuerdo energético, y México, que estaba dirigido por partidos de derecha, el PRI y el PAN, no aceptó que Venezuela entrara a Cuba, y Venezuela se retiró del acuerdo de San José y creó el acuerdo energético de Petrocaribe, Petrosur y todo esto. Y esto nos permitió a nosotros ingresar alrededor de 30 a 40 mil barriles de petróleo financiado por Petrocaribe a 20 años de plazo para pagarlo y a una tasa de interés del 1% anual con 2 años de gracia. ¿Qué significa 2 años de gracia? Que nosotros duraríamos 2 años solamente pagando el 1%, que está por debajo de la tasa de inflación en su momento, y que era un respiro para la República Dominicana. Además, que ese petróleo, ese combustible, no petróleo, porque no es verdad que nosotros tenemos una refinería y la capacidad que tenemos es una destilería de 50 mil barriles que no produce más de 30 mil o 40 mil barriles, y por eso era lo que nos despachaban, de un reconstituido. Porque cuando se hizo esa mal llamada refinería que separa, porque es una separadora, una destilería separadora, 5 subproductos, la República Dominicana demandaba mucho fuel oil, porque la cantidad de planta eléctrica que tenían eran en base a fuel oil, y por lo tanto el parque vehicular era muy bajo, y esa está diseñada para producir mucho más fuel oil. Y ahí entra esa situación monopólica con la Shell, que le permite al Estado Dominicano, sin licitación y sin nada, porque se iba a licitar una refinería, y después Balaguer negoció con la Shell, le entregó a la Shell, ella construyó eso, se le entregaba dinero del Banco de Reserva a una tasa de interés de 2% anual, la Shell iba y le compraba a la Shell venezolana cogía ese petróleo crudo que tiene 100 y pico de sus derivados, se lo llevaba a Aruba, donde tenía una refinería, le cobraba el transporte al Estado Dominicano, iba allá y refinaba, traía el reconstituido y lo depositaba en la boya y le cobraba a la República Dominicana, y la Shell era socia con el Estado Dominicano.
Entonces, después el Estado creó un mecanismo de distribución donde las 7 hermanas, Socal, Exxon, Texaco y todo, eran parte de la distribución, y la Shell también era parte de la distribución. Recibía ese dinero, se quedaba con esos impuestos bajos, comercializaba, volvía otra vez y cogía, y volvía y pagaba, y hacía así hasta que llega Chávez en el año 1999, saca la Shell de Venezuela, y la Shell se desentiende de eso porque ya no tiene los beneficios que tenía anteriormente, y le pasa al Estado Dominicano, que tiene que buscar un socio, y en este caso llega a Venezuela, ahora después recientemente le compra. Esta es la historia que se da ahí. Pero en este momento no tenemos a Petrocaribe, por múltiples razones. Lo primero es que Venezuela no está en disposición de poder despachar petróleo financiado a 20 años. Ya eso es una cuestión que está ahí. Entonces, eso, olvidémonos de eso. Lo otro es que el nivel de endeudamiento de la República Dominicana anda alrededor de 50 mil millones de dólares o más. Alrededor de un 70% del Producto Bruto Interno debemos de tomar para poder compensar la deuda, si decidiéramos pagarla hoy. ¿Y por qué decimos el 70% del Producto Bruto Interno? Porque el Producto Bruto Interno, en términos económicos, es la producción de bienes y servicios al interior de una economía expresada en términos monetarios. Y si todos los dominicanos decidiéramos producir hoy, tuviésemos que coger alrededor del 70% de la producción de bienes y servicios para poder pagar la deuda, si nosotros decidiéramos pagar la deuda. Pero esa no es una característica solamente de la República Dominicana. El techo de la deuda en Estados Unidos anda en 28.5 billones de dólares. Y la deuda global en el mundo anda alrededor de 300 billones de dólares. 300 billones. Y cuando digo la deuda global me refiero a la deuda pública, privada y toda esta cosa. Y todo esto comenzó cuando se rompe la paridad dólar-oro, después de Bretton Woods, y también cuando se aplica el modelo neoliberal, porque se liberalizan las empresas grandes de pago de impuestos, y comienzan esos déficits fiscales a darse en las economías, y comienza el endeudamiento del Estado para no penalizar a esas grandes empresas. Pero esto va a ser un análisis que vamos a hacer después con más detalle para analizar esta situación de ese modelo económico. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Bueno, después de la pandemia, que los precios cayeron hasta en negativo, la producción se estabilizó y OPEC+ llegó, por falta de recursos que tenía también Arabia Saudita y todas estas naciones que tuvieron que coger dinero de su presupuesto para poder financiar, de incrementar los precios del petróleo. Y comenzaron a reducir los precios del petróleo. Y hoy esos precios, ojalá que me pueda poner ya momentáneamente, porque nos estamos yendo, los precios del petróleo hoy a cómo están. Andan alrededor de $82 el barril. Entonces, eso, independientemente de que Estados Unidos, China y la India y una serie de naciones, Inglaterra, han liberado sus reservas estratégicas. ¿Y qué son las reservas estratégicas? Son reservas que esos países guardan para casos de emergencia tenerlo. Entonces, esto es el peso que está manteniendo el cártel de productores de petróleo, que tiene que, a pesar de la liberalización de precios y a pesar de haber caído
después de haber subido a $85 el barril, haber caído por debajo de los 80, llegar a 78, volver otra vez a incrementar. Vamos a ver cómo este juego se da de la liberalización de China, la liberalización de Estados Unidos, la liberalización de Inglaterra, de sus reservas estratégicas y de la India, que son las mayores, cómo pueden manejar que los precios vuelvan otra vez a términos que puedan ser para la economía en términos equitativos. La República Dominicana, entonces, ante esta situación, nos vemos con una remesa que pueden caer porque se dispararon por los financiamientos que hizo Estados Unidos, pero Estados Unidos ha llegado al techo de la deuda y vamos a ver si se le amplía ese techo ahora a partir de noviembre o diciembre, que puede llegar lo más lejos y que no vaya a afectar esos subsidios que le da por desempleo a las personas y que esta gente puedan seguir remesando. Lo otro es el caso que se da con la misma China, con la crisis de Evergrande y todo esto, donde si China va a seguir comprando la cantidad de materia prima, que en muchos casos nosotros no somos grandes exportadores a China, pero sí otras naciones del área, puedan utilizar esa vinculación, que vayan a recibir esos flujos, que se reduzca, se ralentice la economía y eso afecte. Entonces, aquí hay una situación muy complicada para países como la República Dominicana, dependiente de energía importada, y que debemos mirar, y ahí voy, a la producción de biogás a través de los basureros, de todos esos basureros, para utilizar parte de nuestra demanda energética en el biogás, tanto para el transporte como el metro o otros transportes que podamos desarrollar en términos eléctricos, de transporte masivo, para reducir esa dependencia de combustible importado, y por el otro lado también de ir sustituyendo el plástico que tanto daño le hace por el bioplástico que se puede producir por las algas del sargazo o otra alga marina que podamos tener en otro lado, o por la producción de los desechos del plátano. Creo que hemos llegado con esto a poderle suplir esas informaciones que el hermano Darío Cuba quería que explicara. Con esto hemos llegado al final del otro enfoque con Darío Cuba, Guarionés Luperón y Tito Olivo, y les pedimos a ustedes que esta noche sintonicen cananga.tv a las 9. Y si no tienen el tiempo de sintonizar a las 9 de la noche cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico, regístrense en YouTube y pongan El Otro Enfoque con Darío Cuba y busquen a Cananga TV y regístrense y le dan a la campanita y lo comparten con sus amigos y relacionados para nosotros poder seguir llegando con otras nuevas propuestas a ustedes. Muchas gracias y hasta mañana.